leyendo un versículo nada más. Cuando usted lo tiene, puede decir con un amén. Amén. Leemos la palabra del Señor así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Como hemos venido viendo las parábolas de Jesús, historias que transforman, historias que cambian. ¿Cuántas parábolas ya hemos visto? Incluyendo con la que vamos a ver hoy. ¿Cuántos? 4 hemos visto y 5 con la de hoy. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Bueno, hermano, quiero que usted participe y quiero que usted responda. ¿Cuál es la primera parábola? La del sembrador. La segunda parábola. La tercera. ¿Y la cuarta? Y los demás, bueno, se les entiende, fueron los que no están viniendo. Hoy vamos a ver lo que es la parábola del tesoro escondido. Pero para eso, yo sé que nosotros sabemos lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y eso es exactamente lo que Jesús está enseñando aquí en Mateo 13. En cuanto al reino, cómo es el reino, y por eso Él usa imágenes, parábolas para comparar lo que es el reino de Dios o el reino de los cielos. Nuestro texto dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde. De nuevo, y gozoso por ello va, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En estas parábolas hay muchas interpretaciones que muchos lo han dado, muchos escritos, comentarios y grandes hombres de renombre que lo han interpretado de una manera, de otra manera. Muchos dicen que el hombre, el que encuentra el tesoro, es el pecador que va buscando por el mundo y de repente pues se encuentra con ese tesoro, y lo dicen grandes hombres. Y otros dicen que ese tesoro pues es el pueblo de Israel, porque Dios en el Antiguo Testamento lo llama que el pueblo de Israel es su especial tesoro. Otros dicen que ese especial tesoro es la iglesia. Otros dicen que el campo es el mundo. Otros dicen que el campo es la palabra de Dios, donde se encuentran todos los tesoros. Y un sinfín de interpretaciones en cuanto a esta parábola. Pero la mayoría casi lo interpretan al pecador que va buscando ese tesoro. Y muchos de aquellos que entienden en cuanto al plan de salvación, que el hombre no es el que busca a Cristo, sino que Cristo es el que busca al pecador. Pero en esta parábola muchos se contradicen. Bueno, no se contradicen, sino que es la interpretación que ellos dan. Entonces, pues, nos quedamos así. ¿Quién busca? ¿Es el pecador o Cristo? Pero aquí ellos dicen que de repente el hombre va buscando por el mundo y de repente Dios le abra sus ojos y encuentran ese tesoro. Pero nosotros lo vamos a ver, hermanos, desde cristocéntrico, lo que en cuanto al tesoro no vamos a dar una interpretación, sino que lo que Jesús está comparando el reino de Dios. Escuche bien. Lo que Jesús está haciendo aquí en Mateo 13, del 1 hasta el 52, está comparando cómo es el reino. Y aquí a él, a comparar el reino de Dios, está comparando que el valor del reino. Escuchen, aprende eso, lo que Jesús está comparando aquí es al valor del reino. Pero sobre todo, ¿qué es el reino de Dios?
El reino de Dios es el gobierno, la soberanía y dominio supremo de Dios sobre toda su creación. Por ejemplo, en la teología cristiana, representa el reinado espiritual en el corazón de los creyentes por medio de Jesucristo y la promesa de un futuro y de justicia y de paz. Ese reino inaugurado por Jesucristo en su primera venida, y es el reconocimiento que Dios es el creador y soberano absoluto del universo. También se describe como una realidad presente, el reino de Dios operando hoy en las vidas de quienes hacen su voluntad, y una realidad futura de la consumación total al final de los tiempos. No se trata de un territorio físico con fronteras geográficas como esperaban los judíos, sino una comunidad espiritual basada en la justicia y compasión y el amor de Jesucristo. Entonces Jesús en su venida hizo del reino de Dios el tema central de su mensaje y sus enseñanzas. Jesús enseñó que el cambio comienza desde adentro, transformando la mente, el corazón de los hombres, usando historias cotidianas como las parábolas que hemos venido viendo. En Mateo 13, 31 hasta el 52. Y uno de ellas es la parábola del tesoro escondido. Amén. Y ahora usted dirá, ¿por qué es un tesoro escondido? Si nosotros vemos en los tiempos antiguos o en su contexto literario, Mateo 13 forma parte del tercer gran discurso de Jesús, conocido como el discurso de las parábolas del reino. Entonces este capítulo contiene 7 parábolas y una más que serían 8, revelando respecto al reino de los cielos. La parábola del tesoro escondido en el versículo 44 se encuentra en la sección final del discurso junto a la parábola de la perla del gran precio. Si Dios lo permite, lo veremos la semana que viene. Ambas y breves es un conjunto similar al valor incomparado del rey. Entonces la parábola representa una estructura simple, hermanos. Número 1, el descubrimiento. Un hombre encuentra un tesoro escondido en un campo. Ahora la acción de ese hombre lo vuelve a esconder. 3, toma una decisión, vende todo lo que tiene. 4, el resultado, compra ese campo para obtener ese tesoro. Entonces los relatos es conciso, sin detalles innecesarios, lo que resalta la acción central, la respuesta radical del hombre ante el hallazgo del tesoro. En su contexto histórico-cultural, lo que es el tesoro escondido. En el mundo antiguo, especialmente en los tiempos de Jesús o antes de los tiempos de Jesús, en el siglo I, era común enterrar los bienes valiosos para protegerlo de ladrones, guerras, invasiones. Usted recuerda que siempre el pueblo de Israel era invadido por los enemigos, venían, los saqueaban y siempre estaban en constantes guerras. Entonces los que tenían dinero, y muchos de nosotros sabemos eso, los que tenían dinero, tesoro, lo que hacían para no ser saqueados o robados, ellos venían y lo enterraban. Pero a veces lo que pasaba en esas guerras que venían, no tanto eran guerras, sino que eran que la gente venía y venían, saqueaban los bienes y todo eso. Algunas veces los dueños de ese tesoro morían. Y automáticamente ese tesoro quedaba en el olvido porque ellos no lo podían revelar a nadie. Por ejemplo, se cuenta la historia en México. Dice que una familia compraron una casa, pero dice que el vecino
que vivía al lado, dice que un día fue a ver la casa que los otros habían comprado y dice que paseando ahí en el corredor de la casa, de repente dice que se movió un poste que estaba sembrado ahí. Dice que el Señor se espantó y se fue a ver cuando vio el poste de lado y fue a ver. Dice que vio un hoyo y dice que levantó unas piedras, dice que un hoyo más grande. Después levantó, mira, otras piedras y después otro hoyo más grande era el hoyo. Y dice que después el Señor empezó a escarbar hasta que él pudo bajar y dice que abajo pues había un hueco grande. Dice que al revisar el Señor, dice que empezó a encontrar, dice que puro diamantes, perlas. Dice que el Señor al encontrar, dice que dijo, ¿qué hago? ¿Lo llevo o lo dejo? Dice que el Señor dijo, ni más rico ni más pobre, aquí que se quede. Salió de ahí y enterró a como estaba y dejó ese tesoro. Eso era lo que existía en el tiempo de Jesús. Muchos enterraban sus tesoros. Por ejemplo, nosotros, la familia, mi abuelo, el padre de mi papá, era un hombre adinerado, rico, mira, de mucho dinero. Y se lo digo, hermano, con toda veracidad, porque mire, los terrenos que ellos dejaron, hermanos, inmensos de terreno. Por ejemplo, había un lugar que vendieron a mi papá, le tocó 90 cuerdas, a otro hermano 90, otro hermano 90, haga sus cuentas cuántas cuerdas son, y más donde vivíamos, ahí hay un potrero como de 100 cuerdas. Y en todos los lugares cada uno les tocó como 60 cuerdas, pero miren, mi abuelo tenía mucho dinero y mucho terreno. En parte de Chiapas, lo que es Motocintla, los hermanos que se quedaron viviendo allá fueron los que se quedaron con todo ese terreno. Pero él dice que todo su tesoro, su dinero, su fortuna, no se sabe dónde lo dejó. Muchos dicen que lo dejó enterrado y otros dicen que la dejó con una su amante. Porque hay una familia que vive en las orillas del pueblo de Motocintla, son bien adineradas. Y mi papá decía, estoy seguro que esa gente puede ser que ellos se quedaron con todo el dinero de mi papá. Uno, y la otra es que lo dejó enterrado. Y usted sabe, mire, que allá en Guatemala, donde quiera, hermano, que hay muchos van buscando tesoro. Que muchos han encontrado tesoros, hermanos, enterrados. Ahora ellos lo enterraban porque, hermano, en los bancos no era seguro y en el tiempo de Jesús casi no existían los bancos. Entonces lo que la gente hacía, enterraba sus tesoros. Pero, hermano, de repente la persona se moría y como no revelaban, entonces ahí se quedaba. Y eso es exactamente la historia que Jesús está contando, comparando, hermanos, el reino de los cielos como un tesoro escondido. Entonces no existían bancos seguros, por lo que los tesoros escondidos era una práctica habitual. Si el propietario moría o era desplazado, el tesoro podía quedar en el olvido. Pero según la ley judía, el campo pertenecía al dueño legal del terreno. Si alguien encontraba un tesoro en un campo ajeno, el hallazgo no le pertenecía automáticamente. Por eso este hombre de la parábola compra el campo asegurando así la posición legítima del tesoro. El detalle muestra la prudencia y la legalidad de su acción. Y lo que Jesús no está revelando aquí de ética o de moral, que porque este hombre no lo avisó al dueño, porque se apropió. Y otros dicen, pero ¿por qué lo volvió a esconder? Ahora el valor y sacrificio, el acto de vender todo, lo que se posee refleja una decisión total y radical en la cultura judía. La renuncia a los bienes materiales por un bien superior era visto como una muestra de sabiduría y discernimiento espiritual. Entonces el hombre que encuentra ese tesoro, él usó la sabiduría de esconder ese tesoro y de ir y vender todo para volver a comprar ese campo donde estaba ese tesoro. Ahora, en el contexto teológico, el reino de los cielos en Mateo no se refiere a un lugar físico, sino al gobierno soberano de Dios que irrumpe en la historia humana a través de la persona y obra de Jesucristo. Es una realidad presente y futura que existe, que exige una respuesta personal. Ahora, el tesoro como símbolo. Y como le digo, muchos han interpretado este tesoro.
Pero sobre todo el tesoro, hermano, lo que Jesús está enseñando aquí, hermano, es el valor del reino. Entonces el tesoro, hermano, puede representar el valor incomparable del reino. Y lo que el reino, hermanos, implica el evangelio, implica la salvación, implica la vida eterna, implica la fe, implica la gracia, implica la comunión con Dios, implica la justicia de Dios. Entonces, el hallazgo del tesoro, entonces, simboliza el descubrimiento del evangelio, la revelación del reino a quienes tienen los ojos para poder ver. El evangelio y la revelación del reino. El evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, es un mensaje que trasciende el tiempo y el espacio. Se trata de la oferta de salvación divina y eterna a través de la fe en Jesús. Sin embargo, no todos pueden ver esta revelación con claridad. Jesús mismo habló sobre la importancia de tener ojos para ver y oídos para oír, refiriéndose a la comparación del reino de Dios. Entonces Jesús está utilizando estas parábolas como una forma de comunicar verdades profundas sobre el valor del reino de Dios. Historias simples pero profundas que requerían una reflexión más allá de la superficie. Aquellos que tenían una mente y un corazón abierto podían captar las enseñanzas ocultas en las parábolas. Y como les hemos dicho, el ejemplo de la parábola del sembrador, el ejemplo de la palabra del trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura escondida en 3 medidas de harina, etcétera, etcétera. La revelación a los humildes. Jesús a menudo enfatizó que el reino de Dios es revelado a los humildes y sencillos de corazón. Por ejemplo, en Mateo 11:25, Él hace una oración de agradecimiento al Padre por esconder esas cosas de los sabios y entendidos y revelárselas a los niños. Pero vemos, hermanos, en el descubrimiento de ese tesoro la alegría del descubrimiento. El hombre actuó gozoso, lo que significa que su sacrificio no es forzoso, sino motivado por la alegría de haber encontrado algo de valor supremo. La alegría es una característica esencial del encuentro del reino de Dios. Y déjame decirle, hermanos, no confundamos gozo con emocionalismo. Escuche bien. No confundamos aquí, hermanos, el gozo verdadero que produce al encontrar el verdadero tesoro con el emocionalismo. Porque hoy en día, hermanos, la gente brinca, la gente salta, pero después al salir ahí, mire, quieren más y que se les acabó ese gozo. No, hermanos, sino que el verdadero tesoro, hermanos, lo que produce un verdadero gozo que es duradero y es eterno. Hermanos, el emocionalismo es temporal. Usted puede brincar aquí, saltar. Por ejemplo, hoy en día se les enseña a la gente que son hijos de reino, mire, que van a gobernar y que esto, que porque son hijos de reino, el reino les pertenece y un montón de cosas. Y la gente empieza a brincar y empieza a saltar, hermano, en su emocionalismo. Pero la verdad, hermano, es tan carente, hermano, del verdadero gozo que produce, hermanos, al encontrar el verdadero tesoro. Entonces lo que indica que su sacrificio no es forzoso, hermanos, sino es motivado por la alegría de haber encontrado algo del valor supremo. Pero también, hermanos, al encontrar ese tesoro, hermanos, hay un costo. La parábola enseña que el reino requiere una entrega total. No se trata de comprar, hermano, la salvación. Recuerde eso, que no se trata de comprar la salvación, sino de reconocer su valor y estar dispuesto a renunciar todo lo demás por ella. El énfasis está en la prioridad absoluta del reino sobre cualquier otro bien. Lo que hizo este hombre al encontrar ese tesoro, porque ese tesoro que él había encontrado, hermanos, sobrepasaba sus bienes, a todo lo que él poseía. Y fue y vendió, hermano, con gozo, con alegría, vender todo lo que tenía para comprar lo que sí valía la pena. Entonces, ahora, hermanos, vamos como aplicación a lo que es
el valor del reino. Número uno, el valor supremo del reino. El reino de Dios supera el valor a cualquier posesión o logro humano. Lo que Jesús quiso enseñar en esta parábola, Jesús en sus parábolas a menudo hablaba sobre el reino de los cielos. Comparaba el verdadero valor de las cosas espirituales con las riquezas terrenales. Una de sus enseñanzas más destacadas fue sobre el tesoro escondido, un campo. En la parábola Jesús explicó que el reino de los cielos es como un tesoro oculto que al ser descubierto lleva a una acción a vender todo lo que tiene para obtener ese tesoro. ¿Cuál es el valor supremo en su vida de usted? ¿Cuál es lo que más vale para su vida? ¿Cuál es lo que usted aprecia más? ¿Cuál es lo que usted tiene más guardado, más escondido? ¿Cuántos tienen aquí, hermanos, sus joyas, sus dineritos escondidos debajo del colchón? Las hermanas creo que lo meten en un calcetín, estuvo ahí en el jarrito. Yo miraba a mi mamá, mire, mi mamá siempre tenía un jarrito, hermanos, ahí de como de frijol, y ahí sacaba ese jarrito y ahí lo metía. Mire, lo descubrimos nosotros chamacos, buscábamos. A mí como me gustaba mucho la panela y por eso ya casi estoy sin dientes. Me gustaba mucho la panela y buscando dónde había panela escondida, y una vez ahí encontré, hermanos, el dinero de mi mamá. A ver, hermano, ¿cuántos recuerdan eso de usted dónde tiene? Bueno, aquí o yo en el banco. Dice. ¿Cuál es lo que usted valora más? ¿Cuál es lo que tiene más valor para usted? Entonces Jesús quiso enseñar que el verdadero valor no está en las riquezas materiales, sino en la búsqueda de lo espiritual y eterno. El descubrimiento de este tesoro espiritual debería ser movido de alegría y dedicación total, ya que ofrece una riqueza más profunda y duradera que cualquier tesoro terrenal. Las cosas de este mundo se acaban. Las cosas de este mundo, hermanos, se terminan. No es nada duradera comparado con el verdadero tesoro que Cristo ofrece. Vemos la reacción del hombre. El hombre que encuentra el tesoro experimenta un gozo tan grande. Y ese gozo le hace que él está dispuesto a vender todo lo que posee para asegurar de obtener ese tesoro. Este acto, hermanos, simboliza, hermanos, un acto de disposición, de renunciar a los bienes materiales y a las distracciones mundanas para adquirir lo que realmente tiene valor eterno. ¿Qué es lo que tiene de valor eterno para su vida? La alegría, hermanos, al descubrir ese tesoro. El gozo que el hombre siente no es meramente superficial, como les decía, muchos brincan y saltan de emociones, hasta lloran. Pero mire sus vidas el día de mañana. Sino una profunda alegría que trasciende en las circunstancias externas. Es un gozo que proviene de entender y experimentar el amor, la gracia y la verdad que ofrece el reino de Dios. Y esta alegría transforma y llena la vida de propósito, de significado, y al mismo tiempo también da un cambio de propósito en la vida del hombre. Ahora, hermanos, si haríamos una aplicación a la vida cotidiana, en nuestra vida diaria podemos, hermanos, buscar tesoros que no pueden ser comparados como el verdadero tesoro. Pero déjame decirle, si nosotros al cultivar una relación más profunda con Dios y alinear nuestras acciones con sus enseñanzas, esto puede implicar cambios significativos en nuestras prioridades y decisiones, pero el resultado es una vida rica en amor y paz y satisfacción duradera. Pero para eso nosotros tenemos que hacer cambios.
El hombre a veces siempre va buscando satisfacción. El hombre siempre a veces va buscando algo valioso. Pero nada se puede comparar en lo que Cristo ofrece. Por eso este hombre, al encontrar ese tesoro, mire, no pensó dos veces en estar dispuesto a vender todo lo que poseía para adquirir ese tesoro que él había escondido. Entonces, el verdadero gozo que surge de encontrar el tesoro escondido en el reino de los cielos nos invita a mirar más allá de la apariencia y valorar lo que realmente importa. Al igual que el hombre de la parábola, estamos llamados a buscar y abrazar este tesoro con todo nuestro corazón. Pero para poder abrazar ese tesoro con todo nuestro corazón, hermano, necesitamos una respuesta radical que cambia, que transforma nuestra vida. El discípulo verdadero está dispuesto a renunciar todo por participar en el reino. Ahora, ¿por qué está dispuesto a renunciar? Porque valora el reino de Dios. Está dispuesto a renunciar todo porque ha encontrado más valioso, que le da significado, que le da sentido a su vida y que le da propósito. Y está dispuesto a darlo todo por ella. A veces nosotros decimos, mire, estoy dispuesto, mire, cuando uno está enamorado, mire, uno ofrece un montón de cosas, pero saber de dónde se le viene a uno. Mira, te voy a llevar a las estrellas, te voy a bajar a las estrellas, y mira, no te va a faltar nada, te voy a tratar como una reina, y empezamos a ver, mira, lo voy a dar todo por ti, hasta si es posible quedarme pobre, pues solo por ti. Pero déjame decirle, nada comparado como el tesoro que verdaderamente este hombre encontró. Entonces necesita una respuesta radical. Esta parábola ilustra el inmenso valor del reino de los cielos. El tesoro, hermanos, como dijimos, simboliza, hermanos, también las riquezas espirituales, la vida eterna que Dios ofrece. Al encontrar este tesoro, el hombre reconoce su valor incalculable y está dispuesto a sacrificar todo lo que posee para obtenerlo. Pero también conlleva un compromiso y sacrificio. La decisión de vender todo. Mire, hermanos, representa un compromiso y total. Representa un compromiso total y un sacrificio personal. La parábola nos desafía a evaluar nuestras prioridades y a considerar qué estamos dispuestos a dejar para seguir a Cristo y vivir según los principios del reino de los cielos. Yo lo pregunto a usted, ¿qué usted está dispuesto a hacer para poder obtener ese verdadero tesoro? ¿Qué usted está dispuesto a sacrificar? Y con eso no le estoy diciendo que el evangelio es por obra. Recuerde bien, que la salvación no se compre ni tampoco el evangelio es por obra. Pero ¿qué usted está dispuesto a sacrificar en su vida? Entonces, hermano, es importante reflexionar sobre lo que consideramos más valioso en nuestras vidas. ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a nuestras comodidades? ¿Qué usted está dispuesto a renunciar? ¿Cuál vale la pena? Gozar de los placeres temporales de esta vida que son pasajeras y gozar de una eternidad. Mire la mujer samaritana, mire, dice que ya estaba cansada, hermano, dice que ya estaba cansada de beber esa agua que no le producía gozo, que no le producía paz, que no le producía satisfacción.
Pero cuando se encontró con Cristo Jesús, que cambia y transforma la vida del hombre, de la mujer, la vida del ser humano, dijo: dame de esa agua para que no vuelva yo a beber de esta agua. Y cuando tuvo ese experimento, dice que gozosamente fue a predicar a su comunidad, a anunciar: mira, he visto a Jesús y me ha dicho toda la verdad quién soy. Este es el Salvador. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer, o qué es lo que verdaderamente nos impide a nosotros a renunciar? ¿Qué cosas ocupan en primer lugar en su vida de usted? Debemos de tener prioridades y decisiones. En la vida diaria podemos aplicar esta enseñanza al tomar decisiones que reflejen nuestra prioridad espiritual. Esto podría, hermanos, implicar o involucrar tiempo, servicio, pero sobre todo en amar y servir a Dios con todo nuestro corazón. Y déjame decirle en esta mañana, la parábola del tesoro escondido nos da una respuesta y nos recuerda que el reino de los cielos es un tesoro de valor incalculable que no se puede pagar, que no tiene precio y que verdaderamente es eterno. Nos desafía a tomar decisiones radicales y priorizar lo espiritual sobre lo material. Al igual que el hombre de la parábola, estamos llamados a buscar ese tesoro con todo nuestro corazón y vivir de manera que refleje su valor en nuestra vida. Pero a veces no hemos entendido, hermanos, el valor del reino. Y a veces vivimos, hermanos, una vida afanada. Y con eso no le quiero decir que usted no se debe de preocupar. Vivimos una vida, hermano, como aquel hombre que se dedicó a trabajar y a trabajar. Mire, este hombre ya estaba pensando en su retiro. Dijo: ahora, alma, muchos bienes tienes. Come, bebe, reposa. ¿Y qué haré ahora? No, pues se le vino una idea: ahora haré mis graneros grandes. Pero le dicen: necio, lo que has provisto, ¿de quién será? Hoy vienen a pedir tu alma. Usted, hermano, puede tener una buena enseñanza y mire, y puede estar escuchando el evangelio y puede practicar, puede tener una buena doctrina. Como aquel hombre rico, cuando dice: Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Le dijo Jesús: los mandamientos de Dios, ¿sabes? Sí. ¿Y cuáles son? Amarás a Dios con todo tu corazón, honra a tu padre y a tu madre y a ti mismo, que es el primer y segundo mandamiento. Señor, si eso desde niño lo he practicado. Ok, entonces ahora solo te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero dice que este hombre tristemente se dio la vuelta y se fue triste. ¿Por qué? Porque no había entendido el valor del reino de Dios, hermano. No podemos pasar una vida, hermano, aparentando una vida cristiana, pero si no entendemos, hermano, lo que es el valor del reino, por eso vamos a vivir una vida turbada, una vida afanada, una vida preocupada y una vida, hermanos, que no refleja el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que produce el reino, hermanos? ¿O qué es lo que produce al encontrar ese tesoro? Número uno, produce alegría al encontrar ese tesoro. Entonces, la vida cristiana, hermanos, no se basa en obligaciones o en mandatos, sino en la alegría del descubrimiento de la gracia, hermanos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la alegría de encontrar el tesoro, hermanos. La vida cristiana se fundamenta en el gozo y la alegría al descubrir el reino de Dios, asemejándose a encontrar un tesoro valioso. En este concepto está profundamente arraigada en las escrituras bíblicas que resaltan el valor y la belleza de vivir una vida centrada en Cristo no por obligaciones, sino por gratitud.
Y esa gratitud, hermano, produce en nosotros un placer, produce en nosotros un gozo. Al encontrar ese tesoro, hermanos, produce un gran gozo dentro de nosotros. Y ese gozo, hermano, nos hace ahora amar, servir a Dios. Usted no vino aquí, hermano, por obligación. Usted vino hoy aquí por gratitud. Usted cantó no porque el hermano lo tuvo motivando, no. Usted cantó porque hay ese gozo dentro de usted. Y ese gozo va a durar al irse de usted. Hermano, ese gozo va a ir con usted. Ese gozo va a seguir como dice el canto. Como dice el canto. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, miércoles también. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con el gozo. Y a saber por qué. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo que me da la vida, la dicha de gozarme en Él. Mire, hermano, ese es lo que verdaderamente, no solo porque hoy estoy brincando y mañana viviendo mi vida amargada. Ay, necesito. No, hermanos, entiende verdaderamente lo que produce ese verdadero tesoro, lo que produce al encontrar ese verdadero tesoro en nuestras vidas. Entonces, hermanos, al encontrar ese tesoro en el campo, es una de las palabras más significativas que ilustra este concepto, el valor del tesoro escondido en el campo. Entonces, Jesús, en este pasaje Jesús muestra cómo el descubrimiento del reino de Dios trae consigo una alegría tan grande que supera cualquier posición terrenal. La reacción de este hombre de vender todo lo que tiene para adquirir el campo, hermanos, simboliza el valor incomparable del reino que llena la felicidad y propósito, da propósito a la vida, nos da identidad. Quien lo encuentra, su visión cambia, sus metas, sus anhelos cambian. Número 2, el gozo de la salvación. La vida cristiana, más que una serie de obligaciones, mire, es un viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. La alegría al encontrar el reino de Dios se traduce como una experiencia transformadora que impacta cada aspecto de la vida del creyente. En Romanos 14:17 el apóstol Pablo describe, hermanos, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que el reino de Dios es gozo, paz en el Espíritu. Eso es lo que produce al encontrar ese verdadero tesoro, hermano. Produce gozo, hermano, y produce una relación viva con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermano, nuestro gozo, hermano, no está, hermanos, en obligaciones o en rituales o prácticas externas, sino que, hermanos, nuestra relación con Dios, hermanos, sale de lo más profundo de nuestro corazón. Y ahí, hermanos, donde nosotros experimentamos una vida abundante en Cristo Jesús. Entonces Jesús promete una vida abundante en Juan 10:10. Y esta promesa de vida abundante es una invitación a vivir en la plenitud del amor y la gracia de Dios, lo cual trae una alegría inigualable. La vida cristiana, por lo tanto, es una invitación a participar en el deleite de reconocer a Cristo y ser parte de su reino. Un reino que es como un tesoro escondido, esperando ser descubierto y disfrutado, hermano, por aquellos que están dispuestos a vender y a dejar todo. 3, hermanos, produce un discernimiento espiritual. Solo quienes reconocen el valor del reino pueden responder con alegría total. Entonces, esta parábola, aunque breve, está cargada de significado y nos anima a desarrollar un discernimiento espiritual que nos permite identificar el valor incalculable del reino de los cielos. Y a continuación, hermanos, exploraremos cómo reconocer ese valor y cómo responder con entrega total. Reconociendo el valor del reino. El reino de los cielos es comparado a un tesoro escondido. Esto sugiere que aunque esté presente, siempre es evidente a simple vista. Se requiere un corazón y una mente abierta para verlo y entender su verdadero valor. Y aquí, hermanos, hay algunas maneras de cultivar este discernimiento. Por ejemplo,
Se cuenta, hermanos, en Carolina, dice que ahí hicieron primero, bueno, según supuestamente está en los museos, que ahí descubrieron, hermanos, lo que es un tesoro, hermanos, una mina de oro. Pero dice que se cuenta la historia que un hombre, dice que un día caminando en el campo, fue y dice que se tropezó con una piedra y dice que vio la piedra media rara y dice que lo levantó y lo llevó para su casa y dice que llegando a su casa, dice que lo puso en la puerta de su casa. Dice que la piedra ahí estuvo por 3 años, mire, en la puerta de su casa. Pero dice que al pasar de 3 años, dice que el padre de este hombre lo llevó con el especialista. Dice que al descubrir, dice que, hermanos, era una piedra, hermanos, llena, hermanos, de oro, mire. En la actualidad dice que ahorita dice que eso puede valer como unos 200 billones de dólares. Mire. Está registrado en un museo de Norte Carolina. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, reconocer el valor del reino de los cielos. Pero para eso se necesita una búsqueda activa. Al igual que el hombre que encuentra el tesoro, debemos estar siempre en busca activa de lo divino en nuestras vidas. Debe ser, hermanos, nuestra prioridad de vida. Y esto puede implicar, hermanos, sacrificio, entrega total. Debemos de tener una perspectiva espiritual, desarrollar una perspectiva que valore lo eterno sobre lo temporal. El hombre vendió todo lo que tenía porque comprendió que el tesoro era de mayor valor que cualquier cosa que poseía. Debemos de tener una comunión con Dios. A través de una relación íntima con Dios podemos desarrollar una sensibilidad hacia su voluntad y propósito en nuestras vidas. Debemos de responder con entrega total. Reconocer el valor del reino es el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando respondemos con entrega total. Y para responder con una entrega total, hermanos, se necesita una acción decisiva. Al igual que el hombre vendió todo lo que tenía, debemos estar dispuestos a hacer sacrificio en nuestras vidas para obtener lo que realmente vale la pena o lo que realmente importa. Y eso debe producir alegría, hermanos, en una entrega total. La parábola menciona que el hombre está lleno de alegría al hacer su sacrificio. Esta alegría es un signo de que el sacrificio es por algo verdaderamente valioso. Se necesita un compromiso permanente. La decisión de seguir en el reino no es un acto único, sino un compromiso continuo que requiere dedicación y perseverancia. Entonces, el discernimiento espiritual nos invita a mirar más allá de lo material y lo inmediato para descubrir el valor del reino. Al reconocer este valor, estamos llamados, hermanos, a responder con una entrega total de transformación en nuestras vidas. La parábola del tesoro escondido nos recuerda que cuando encontramos algo de verdadero valor, nuestra respuesta natural debe ser darlo todo por ello, con alegría y con convicción y no por compromiso. Y para eso, hermanos, hay 3 principios esenciales que este relato nos enseña sobre la vida de una persona que encuentra ese tesoro escondido. Uno, el valor del reino. En primer lugar, el pasaje, hermano, destaca el valor incomparable del reino de los cielos. El hombre que encuentra el tesoro reconoce inmediatamente su inmenso valor. Este descubrimiento cambia su perspectiva y prioridades, pues entiende lo que ha encontrado es mucho más valioso que todas sus posesiones actuales. De manera similar, el reino de los cielos es un tesoro de valor incomparable que supera cualquier riqueza o posición terrenal. 2, produce gozo. El segundo principio es el gozo indescriptible que produce el reino.
Al descubrir el tesoro, el hombre siente una alegría profunda que lo impulsa a tomar decisiones radicales. Este gozo no se basa en circunstancias externas, sino en la relación de algo eterno y valioso. En la vida de una persona, al encontrar el reino de los cielos, trae una satisfacción y felicidad que trasciende, hermanos, la vida y cambia y transforma la vida de la persona. 3, renuncia a todo por el valor del reino. Finalmente, la parábola resalta la renuncia total como respuesta al valor del reino. El hombre no duda en vender todo lo que posea para adquirir el campo que contiene el tesoro. Esta acción refleja una disposición completa y una disposición de dejar atrás todo por algo más grande y valioso. En la vida espiritual esto implica priorizar el reino sobre todas las demás cosas, renunciando a lo que sea necesario para ganar lo que es de algo valor y eterno. Entonces Mateo 13:44, hermano, nos invita a reconocer el valor supremo del reino de los cielos, a experimentar el gozo que trae y a estar dispuesto a renunciar todo lo demás por causa. Este pasaje, hermano, nos desafía a evaluar nuestras prioridades y buscar lo que verdaderamente perdura. Y aquí, hermanos, quiero hacer tal vez una reflexión para nosotros. ¿Qué es lo que usted no está dispuesto a renunciar? Usted dirá, ay, mire, no me malinterpreta, pero yo siempre lo digo, hermano, con mucha veracidad. Hay gente que dice, no voy a venir al culto los domingos porque me van a pagar $2 más y que tengo que trabajar los domingos. ¿Valdrá la pena eso? Ay, es que yo no vengo a la iglesia porque mi esposo no quiere. ¿Será que su esposo vale más que el reino de los cielos? Ay, es que no puedo venir, es que porque mis hijos. Ay, es que yo no puedo venir, es que porque mi compadre. Ay, es que yo no puedo, es que porque mi trabajo. Ay, es que yo no puedo venir, es que porque mis chuchos. Y empezamos a poner un montón de cosas. ¿Qué es lo que a usted le impide, hermanos? ¿O cuál es de más valor para usted? ¿Su trabajo? ¿Su casa? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? No, con eso no lo estoy diciendo. Una vez más le digo que la familia no es prioridad. Recuerda que dijo este pastor que vino a predicar en la pedida de Suchite. ¿Qué dijo? Dios primero, la familia es prioridad. Dios primero, su trabajo es prioridad. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros? Jesús dijo, ¿dónde está vuestro tesoro? Ahí estará vuestro corazón. ¿Cuál es su tesoro de usted? ¿Cuál usted ama más? ¿Cuál es de sumo valor en su vida? ¿Sus amigos? ¿Sus vicios? Déjame darles 5 principios cómo vivir en el reino de Dios. Y eso quiero que usted lo apunte. 5 principios de vida, cómo vivir en el reino de Dios. Número 1, vivir como el hombre que encontró el tesoro escondido. La palabra del Señor nos dice que hemos sido trasladados al reino de Dios, como lo menciona en Colosenses 1:13. Esto, hermanos, significa que debemos vivir con la alegría y el entusiasmo de alguien que ha descubierto un tesoro escondido. Este tesoro es el reino de Dios, un lugar de paz, un lugar de amor, un lugar de justicia,
Nuestra vida debe reflejar esta nueva realidad, demostrando la alegría de haber encontrado ese verdadero tesoro de un valor incalculable. Entonces, número 1, vivir como el hombre que ha encontrado el tesoro escondido de mucho valor. Número 2, evalúe qué es lo que está deteniendo. Evalúe qué es lo que le está deteniendo para valorar el reino de Dios. Evalúe su vida. ¿Qué es lo que no le deja a usted avanzar? ¿Qué es lo que no le deja a usted, hermanos, sentir ese verdadero gozo? ¿Qué es lo que no le deja sentir ese verdadero compromiso? ¿Qué es lo que no le deja renunciar a usted? ¿Cuál es el impedimento? Entonces es crucial, hermanos, en nuestra vida identificar cualquier cosa que nos impida apreciar plenamente el reino de Dios. Esto podría incluir miedo, dudas, preocupaciones, una vida mundana, los placeres de este mundo, los amigos, la familia, el trabajo, otras cosas. Evalúa y enfrenta estos obstáculos. Podemos, hermanos, abrir nuestro corazón y mente para valorar el reino de Dios en su totalidad. Pregunte qué aspecto de su vida necesita ser ajustados para que el reino de Dios sea su prioridad. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano, déjame decirle, cuando no entendemos nosotros lo que verdaderamente vale servir a Cristo Jesús, nos afanamos, nos preocupamos, nos turbamos. Si no hay trabajo, no hay trabajo, ¿ahora qué vamos a hacer? Y empezamos ahí. No, porque su vida no depende de las circunstancias, su vida depende de Cristo Jesús, aquel quien le amó a usted, aquel que se entregó a su vida por usted, aquel que verdaderamente lo bendice cada día. Por eso el salmista David dice: oh alma mía, bendice a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, es el que te corona de favores y misericordia. Hermano, déjame decirle en esta mañana, evaluemos nuestra vida, qué es lo que nos impide para valorar el reino de Dios. 3, Dios reordena tu vida bajo el señorío de Cristo. Reorganiza su vida de manera que todo esté sometido al señorío de Cristo. Esto implica que cada decisión, cada acción y cada pensamiento esté alineado con los principios del reino de Dios. Al hacerlo esto, permitimos que Cristo sea el centro de nuestra vida, guiándonos por el camino que Él ha preparado para nuestra vida. Él dice que Él es nuestro buen pastor. Él es el hermano que dice que no nos dejará, no nos desamparará. Dice que el salmista dice en el Salmo 34, hermanos, en adelante, dice que los leoncillos tienen hambre y tienen sed, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El salmista David dijo: joven he sido y he envejecido, y nunca, hermanos, Dios lo dejó. Él dice: no he visto de justo desamparado, de que su simiente bendiga pan. Hablando, hermano, de Cristo Jesús. Entonces debemos de reordenar nuestra vida bajo el señorío de Cristo. Y debemos de permitir que Él gobierne nuestra vida, que Él dirige nuestra vida. Si tenemos a Cristo, hermano, lo tenemos todo. No nos preocupemos, aunque afuera, hermanos, está hecho un desastre. Aunque, hermanos, el mundo está de cabeza, pero nosotros confiamos en nuestro ayudador, en nuestro sustentador. 4, administra su vida como un campo comprado por Cristo. En 1 Corintios 6:20,
Pablo nos recuerda que hemos sido comprados por precio de sangre. Esto, hermanos, significa que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que es propiedad de Cristo. Como tales debemos gestionar con responsabilidad, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen el sacrificio que Él hizo por nosotros. Esto incluye ser buenos mayordomos de nuestros talentos y tiempo y recursos. Y debemos dejar que Él sea la prioridad en nuestra vida, que Él tome el primer lugar en nuestra vida. 5, camina con gozo, no con culpa. Y aquí sí podría decirlo a usted, camine como un hijo de reino, como un hijo de Dios, como hijo de reino. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo nosotros, hermanos, hemos sido perdonados, en Cristo hemos sido salvados, en Cristo hemos sido justificados, en Cristo, hermano, verdaderamente ahora lo tenemos todo, hermano. Ya por eso dice la Biblia que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Él es su Salvador, Él es su Señor. Él no lo ha salvado solo de sus pecados, solo de sus problemas. Él, hermano, nos ha salvado de todo. Dice que en Cristo Jesús hemos sido enriquecidos en todo. Por eso dice que Él se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos en todo. Entonces caminemos con gozo, no con culpa. Finalmente es importante caminar con gozo, no con culpa. No respondamos, hermano, por obligaciones o por temor o por miedo, por preocupaciones, sino que vivamos por gracia, como se nos menciona en Romanos 14:17. Hemos encontrado el verdadero tesoro y eso debería llenarnos de alegría, de gratitud y de propósito y permitir que Cristo gobierne nuestra vida. Y cuando Cristo gobierne nuestra vida, vamos a caminar, hermanos, en una vida nueva. Vamos a caminar, hermanos, con una vida llena de paz, llena de gozo, de bendiciones, y nuestra identidad se va a reflejar de que somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, de que Cristo ha dado su vida por nosotros y lo sigue dando y lo seguirá dando por nosotros, y que nada nos faltará, porque Él es nuestro proveedor y Él es nuestro sustentador. Conclusión, hermanos. La parábola del tesoro escondido nos recuerda que el reino de los cielos es un tesoro de valor incalculable. Nos desafía a tomar decisiones radicales y priorizar lo espiritual sobre lo material. Al igual que el hombre de la parábola, estamos llamados a buscar este tesoro con todo nuestro corazón y vivir de manera que refleje su valor en nuestras vidas. Para aquel que ha visto y encontrado el reino lo tiene todo. Vivir en el reino de Dios es una oportunidad para experimentar la vida en su máxima plenitud. Por eso, si usted verdaderamente ahora como hijo de Dios, usted debe vivir, hermano, como hijo de Dios y gozar, hermano, a plenitud, hermanos, todo lo que conlleva la gracia de Dios en nuestra vida. Al seguir estos principios podemos vivir una vida rica y llena de significado y propósito, reflejando el amor y la gracia que hemos recibido, hermanos, en Cristo Jesús. Por eso Mateo 13:44 presenta una imagen poderosa del reino de los cielos como un tesoro de valor incalculable. En su contexto literario, histórico y teológico, la parábola invita a una respuesta gozosa y radical ante el descubrimiento del reino. El mensaje central es claro: quien comprende el valor del reino de Dios está dispuesto a dejarlo todo para poseerlo, porque en él se encuentra la verdadera riqueza y plenitud de vida. Le hago esta pregunta, mis amados hermanos. ¿Usted ha encontrado la verdadera riqueza y la verdadera riqueza y la verdadera plenitud de vida en Cristo Jesús? ¿O todavía sigue mendigando ahí? Mire, hay gente, hermano, mire, que no verdaderamente ha encontrado su identidad o su propósito de vida. ¡Ay! Si yo hubiera nacido en una familia rica, ahí fuera. ¡Ay! Si yo hubiera tenido un papá que me hubiera dado todo, fuera esto. Ay, si hubiera tenido una mamá que me hubiera querido, ay, lo tuviera todo. Ay, si yo tuviera un buen trabajo, ay, tuviera esto. Ay, si yo tuviera una buena casa, fuera esto.
Ay, y empezamos, hermanos, a decir un montón de cosas. De eso depende su verdadera satisfacción. Ay, si Él me quisiera. Ay, a veces mendigando amor. Mira. Déjame decirle, en Cristo, hermano, nosotros no mendigamos nada. En Cristo lo tenemos todo. Recuerde bien, en Cristo lo tenemos todo. Por eso Él dijo, no valéis vosotros más que las aves. En otras palabras, no valen ustedes más que aquellos sopilotes que andan comiendo ahí animales muertos. ¿Quién vale más? ¿Eso o usted? Usted y yo valemos porque somos su creación, hermanos. Pero cuando no tenemos, cuando no encontramos esa verdadera riqueza y no hemos encontrado esa plenitud de vida, estamos mendigando que alguien que nos quiere, que alguien que nos dé un like, y vienen muchas más, se ponen así a ver si alguien lo va a halagar, si a ver alguien le va a dar un like. No, hermanos, en Cristo Jesús nosotros verdaderamente somos lo que somos, porque verdaderamente tenemos al dador de la vida y aquel que lo llena en todo, Cristo Jesús. Póngase de pie en esta hora. Yo no sé qué es lo que usted está dispuesto a hacer ahora. Pero yo le invito en esta mañana a reflexionar.